Cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo miró por última vez su reflejo en aquel espejo veneciano, no vio su rostro. Según testigos presentes, aquella madrugada del 19 de junio de 1867, el espejo mostró al emperador no su imagen actual, sino su futuro cadáver perforado por balas republicanas. Horas después, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, aquella visión se convertiría en realidad. El pelotón de fusilamiento terminaría con la vida de Maximiliano y con el sueño imperial europeo en México. Este no era un espejo común. Sus bordes de plata labrada contaban la historia de antiguos emperadores caídos, como una advertencia que nadie supo interpretar. Su superficie, fabricada con una técnica veneciana del siglo XVI, tenía la particularidad de oscurecerse ligeramente en las esquinas, como si las sombras del tiempo acecharan a quien se reflejaba en él. ¿Puede un objeto predecir el destino? ¿O son nuestros miedos los que proyectamos en él? Lo único que sabemos con certeza es que horas después de aquella visión, cuando la sangre de Maximiliano ya manchaba el suelo mexicano, el espejo desapareció misteriosamente del castillo de Chapultepec. Algunos historiadores afirman que fue robado por un soldado juarista. Otros sostienen que fue escondido por la misma emperatriz Carlota antes de su partida y posterior locura. Lo que ninguno niega es que cada persona que poseyó este espejo en los años siguientes enfrentó un final trágico o una caída inevitable, como si el destino del emperador quedara atrapado en el cristal, condenando a todo aquel que osara mirar su propio reflejo en él. Este es el relato de un objeto que no solo fue testigo de la historia, sino que, según muchos, la predijo y quizás la moldeó. Un espejo que, más allá de reflejar rostros, parecía reflejar destinos. Pausa dramática. Bienvenidos a Reliquias Ocultas. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más enigmáticas del Segundo Imperio Mexicano. El espejo que predijo la caída de un imperio y desapareció entre las sombras de la historia. El espejo que terminaría en manos del efímero emperador de México no comenzó su historia en tierras americanas, sino en los misteriosos talleres de la isla de Murano, Venecia, en 1742. La Venecia del siglo XVIII era un lugar donde la realidad y la fantasía se fundían como el cristal en los hornos de sus maestros artesanos. La Serenísima República, aunque ya en decadencia política, seguía siendo el centro mundial del arte del vidrio, un conocimiento celosamente guardado y protegido con leyes que prohibían a los maestros vidrieros abandonar la isla bajo pena de muerte. En aquellos años Europa vivía la época de la Ilustración, pero Venecia mantenía sus tradiciones y secretos. Los espejos eran objetos de extraordinario valor, símbolos de poder y riqueza. Poseer un espejo veneciano no era simplemente vanidad, era una declaración de estatus, una demostración de conexiones internacionales y poder adquisitivo. El dux, Pietro Grimani, gobernaba la República en aquel entonces, manteniendo las antiguas tradiciones mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Y en este contexto de tradición, misterio y cambio, nació un espejo destinado a reflejar más que simples rostros. Lo que hace particularmente significativo el origen de este espejo es que fue creado durante un año de eclipse solar total visible desde Venecia, un evento que los supersticiosos venecianos interpretaron como un mal presagio. Este detalle, aparentemente trivial, cobraría un significado siniestro en los siglos posteriores. El artífice de esta obra maestra fue Lorenzo Bazzoni, un maestro vidriero de tercera generación, cuyo taller en Murano era conocido por sus innovadoras técnicas de espejado y por los rumores de que mezclaba sustancias prohibidas en sus creaciones. Bazzoni no era un artesano común. Además de su extraordinaria habilidad con el vidrio, era un hombre profundamente interesado en la alquimia y los escritos de Paracelso. Esta combinación de artesanía tradicional con conocimientos esotéricos le ganó tanto admiradores como detractores. Algunos nobles venecianos buscaban específicamente sus creaciones por la calidad superior del reflejo. Otros lo evitaban por los rumores de que usaba sangre humana en pequeñas cantidades
para lograr ciertos efectos en sus espejos. La técnica empleada por Bassoni involucraba un proceso secreto de aplicación de amalgamas de plata y mercurio, pero con una innovación: la inclusión de pequeñas cantidades de metales raros como el paladio, que otorgaba al espejo una durabilidad extraordinaria y ese peculiar oscurecimiento en los bordes cuando reflejaba ciertos ángulos de luz. El marco del espejo, igualmente notable, fue obra del orfebre Antonio Vittoria, que esculpió en la plata escenas de la caída de emperadores, desde Julio César hasta Carlos V, como si quisiera recordar al espectador la fragilidad del poder. Un detalle que pasaría desapercibido durante décadas, hasta que el destino pusiera el espejo en manos de otro emperador destinado a caer. Un dato inquietante: Bassoni murió apenas 3 meses después de completar este espejo, en circunstancias nunca esclarecidas. Su cuerpo fue encontrado en su taller, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror en su rostro que, según los testigos, parecía haber visto su propia muerte acercarse. El espejo fue creado por encargo del conde Alessandro Farnese, embajador del Reino de Nápoles en Venecia, como un regalo diplomático para la corte española de Fernando VI. En aquella época, los espejos no eran simples objetos decorativos, sino instrumentos de poder diplomático. Originalmente, el espejo tenía una función eminentemente práctica como parte del protocolo de la corte española, donde los monarcas podían observar quién entraba a sus aposentos sin tener que girarse. Un asunto de etiqueta real, pero también de seguridad personal. Sin embargo, el espejo nunca llegó a su destino original. El barco que transportaba el cargamento diplomático hacia España fue atacado por corsarios berberiscos cerca de las costas de Cerdeña. La mayoría de los objetos fueron robados y vendidos en mercados del norte de África. Pero este espejo, en particular, terminó en manos de un comerciante francés que reconoció su extraordinario valor. Durante casi un siglo, el espejo cambió de manos entre la nobleza europea, siempre rodeado de rumores sobre su supuesto poder para mostrar verdades ocultas a quienes se miraban en él. No eran simplemente supersticiones. Varios de sus dueños documentaron experiencias inquietantes, reflejos que parecían moverse con un ligero retraso, o la sensación de ver no solo su imagen presente, sino atisbos de su futuro. La primera mención documentada del espejo aparece en el inventario de bienes del comerciante francés Jean-Baptiste Mercier, fechado en 1755, donde se describe como un extraordinario espejo veneciano de marco plateado con escenas en relieve, notable por la claridad inusual de su reflejo y el peculiar efecto sombreado en sus bordes. Posteriormente, aparece citado en 1907 las memorias del duque de Lauzun, quien escribió en 1782 que había adquirido un espejo veneciano de propiedades singulares, que muestra al observador no solo su apariencia física, sino aspectos de su carácter que preferiría mantener ocultos. El duque, famoso por su vida disoluta y posterior ejecución durante la Revolución Francesa, mencionó que se deshizo del espejo porque no soportaba ver la verdad sobre mí mismo cada mañana. Un dato particularmente intrigante aparece en una carta de Napoleón Bonaparte a Josefina en 1804, donde menciona haber rechazado ese espejo veneciano del que tanto hablan en la corte, porque, según escribió, prefiero forjar mi destino a que un pedazo de cristal pretenda mostrármelo. El Tintés, historiador mexicano Lucas Alamán, en su Historia de México, menciona brevemente que entre los objetos personales traídos por Maximiliano a México había un antiguo espejo veneciano que el archiduque valoraba particularmente, a pesar de, o quizás debido a, los sombríos rumores que lo acompañaban. Lo Pinton, que hace especialmente enigmático a este espejo, es su aparente capacidad para elegir a sus dueños. A lo largo de su historia, ha desaparecido en circunstancias misteriosas, solo para reaparecer años después, en posesión de personas destinadas a enfrentar grandes crisis personales o políticas. Un aspecto particularmente inquietante
es la coincidencia de que muchos de sus poseedores terminaron enfrentando la traición de sus cercanos o la pérdida del poder. El duque de Luzón fue traicionado por antiguos amigos durante el terror. El ministro austríaco Clemens von Metternich, otro supuesto poseedor del espejo, cayó del poder durante las revoluciones de 1848 y finalmente Maximiliano, cuyo imperio mexicano terminó en tragedia. Existe una teoría alternativa, propuesta por el historiador francés Marcel Duchamp en 1920, que sugiere que el espejo no tenía poderes sobrenaturales, sino que contenía un mecanismo oculto que permitía ver detrás de quien se reflejaba, sirviendo así como herramienta de espionaje en las intrigas cortesanas. Esta teoría, sin embargo, no explica los numerosos testimonios sobre visiones premonitorias. Igualmente fascinante es la comparación con otros espejos mágicos en distintas culturas. Desde los espejos obsidianos aztecas usados por los sacerdotes para ver el inframundo, hasta los antiguos espejos chinos de bronce pulido que supuestamente podían revelar la verdadera forma de los demonios disfrazados. El espejo de Maximiliano parece formar parte de una larga tradición intercultural de objetos reflectantes asociados con la adivinación y las verdades ocultas. A simple vista, este espejo veneciano podría parecer simplemente una extraordinaria pieza de artesanía del siglo XVIII. Sin embargo, como hemos visto, su historia está entretejida con misterios, coincidencias y eventos que desafían la explicación racional. La superficie plateada, que durante siglos ha reflejado rostros de nobles, revolucionarios y emperadores, parece contener en sí misma capas superpuestas de historia y destino. Cada una de las manos por las que pasó dejó su huella invisible en él, como si el objeto absorbiera algo de la esencia de sus dueños. Pero lo más extraordinario no fue quién creó este espejo o cómo llegó a México desde los talleres de Murano, sino lo que ocurrió cuando Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austríaco con sueños de grandeza, se miró en él por primera vez y decidió aceptar la corona de un imperio condenado antes de nacer. 19 de junio de 1867. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada en el campamento militar republicano en Querétaro. Maximiliano de Habsburgo, quien había sido emperador de México durante poco más de 3 años, se preparaba para enfrentar el pelotón de fusilamiento. Las súplicas internacionales por su vida habían sido ignoradas por el presidente Benito Juárez, determinado a enviar un mensaje claro: México no aceptaría más intervenciones extranjeras. En sus últimas horas, según el testimonio del coronel Miguel López, más tarde acusado de traicionar al emperador, Maximiliano pidió ver por última vez algunos objetos personales que habían sido transportados desde el castillo de Chapultepec. Entre ellos, el misterioso espejo veneciano que lo había acompañado desde Austria. El momento que cambiaría para siempre la historia de este objeto ocurrió cuando el emperador, ya preparado con su característico abrigo negro y su amplio sombrero, se detuvo frente al espejo para ajustar su vestimenta por última vez. Según relató López en sus controvertidas memorias, publicadas en París una década después, Su Majestad se colocó frente al espejo y se quedó petrificado. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Durante varios minutos permaneció inmóvil, mirando fijamente su reflejo. Cuando finalmente se apartó, me miró con una extraña calma y dijo: «Ahora veo que todo estaba escrito desde el principio. El espejo nunca miente». No quiso explicarme más, pero insistió en que el espejo debía ser enviado a su hermano, el emperador Francisco José de Austria. Ese espejo, que aparentemente había mostrado a Maximiliano su inminente fin, nunca llegaría a manos de Francisco José. En las horas de confusión tras el fusilamiento, cuando los cuerpos de Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía aún yacían expuestos al público, el espejo desapareció misteriosamente. Lo que estaba en juego aquel amanecer en Querétaro iba mucho más allá de la vida de un hombre. Era el enfrentamiento definitivo entre dos visiones para México: la imperial, apoyada por las potencias europeas y los conservadores mexicanos, y la republicana,
liderada por Juárez y los liberales, defensores de la soberanía nacional. El espejo, veneciano, con su marco de plata que representaba la caída de emperadores anteriores, se convirtió en un símbolo involuntario pero poderoso de este conflicto. ¿Acaso Maximiliano, al verse reflejado por última vez, finalmente comprendió lo que tantos habían intentado advertirle? Vio en aquel reflejo no solo su propia muerte, sino el inevitable fracaso del proyecto imperial. La escena ocurrió en una habitación austera del convento de la Cruz en Querétaro, convertido en prisión para el emperador depuesto. Las primeras luces del amanecer apenas iluminaban la estancia, creando ese efecto peculiar en el espejo donde las sombras de los bordes parecían avanzar hacia el centro, como presagiando la oscuridad final que aguardaba a su dueño. El silencio era casi absoluto, interrumpido ocasionalmente por órdenes militares distantes y el murmullo de oraciones de los otros prisioneros. En ese ambiente de inevitable final, Maximiliano enfrentó lo que muchos describieron posteriormente como su momento de verdad frente al espejo veneciano. Maximiliano de Habsburgo no era un tirano ni un conquistador. Irónicamente, era un liberal, moderado, interesado en la botánica y las artes, que aceptó el trono mexicano con la sincera intención de modernizar el país. Su tragedia personal fue no comprender que, por muy benévolas que fueran sus intenciones, su poder derivaba de bayonetas extranjeras. Para cuando se miró por última vez en el espejo, ya había perdido todo. El apoyo de Napoleón III, que retiró las tropas francesas. El amor de su esposa Carlota, quien había partido a Europa en un desesperado intento por salvarlo y había caído en la locura. Y finalmente, su imperio, reducido a la ciudad de Querétaro donde fue capturado. El espejo había sido un obsequio de su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, conocida por su carácter dominante y sus ambiciones para sus hijos. El otro era el emperador Francisco José de Austria. Según correspondencia familiar, Sofía habría adquirido el espejo en una subasta de bienes de la nobleza francesa exiliada, atraída por su belleza artística, pero también por las leyendas que lo rodeaban. El coronel Miguel López, presente en aquel último encuentro entre Maximiliano y su reflejo, es una figura controvertida en la historia mexicana. Acusado por los imperialistas de haber traicionado al emperador, facilitando la entrada de las tropas republicanas a Querétaro, siempre mantuvo que actuó siguiendo órdenes secretas del propio Maximiliano, quien supuestamente buscaba rendirse para evitar más derramamiento de sangre. López fue también la última persona conocida que vio el espejo en el convento de la Cruz. En sus memorias afirma haberlo entregado a un oficial juarista para su traslado a la Ciudad de México como parte de los bienes confiscados al imperio. Sin embargo, el espejo nunca aparece en los inventarios oficiales republicanos. En las caóticas horas posteriores al fusilamiento de Maximiliano, mientras la noticia conmocionaba tanto a México como a Europa, el espejo veneciano desapareció. La versión oficial, reflejada en documentos militares de la época, indica que todos los efectos personales del emperador fueron catalogados y enviados a la capital. Sin embargo, el espejo no aparece en ningún inventario, como si se hubiera desvanecido entre las sombras de la historia, igual que el efímero imperio que reflejó. Existen tres teorías principales sobre su desaparición. La teoría del robo. Un soldado republicano, consciente del valor material del objeto, simplemente lo robó en medio de la confusión. La teoría de la ocultación. Simpatizantes imperialistas escondieron el espejo para evitar que cayera en manos republicanas, con la intención de devolverlo eventualmente a la familia Habsburgo. Teoría de la destrucción deliberada. Algunos oficiales juaristas, conocedores de las supersticiones que rodeaban al objeto, decidieron destruirlo para eliminar este símbolo imperial. El doctor Samuel Basque, médico personal de Maximiliano, hasta mismo el final, ofrece en sus memorias un inquietante cuarto escenario. Según escribió años después, cuando fui a reconocer el cuerpo de su majestad, noté que entre los objetos dispersos cerca del lugar de la ejecución se encontraba un fragmento que inequívocamente
pertenecía al marco plateado del espejo, veneciano, como si el objeto, al igual que su dueño, hubiera sido destrozado por las balas del pelotón. Sin embargo, esta versión no explica los múltiples avistamientos del espejo intacto en años posteriores. Con la desaparición del espejo, Veneciano se perdió no solo una valiosa pieza de arte, sino también lo que muchos consideraban una prueba tangible de la conexión entre el pasado y el futuro, entre los presagios y los acontecimientos históricos. La historia oficial mexicana, ocupada en consolidar la República restaurada, nunca prestó demasiada atención al destino de este objeto. Para los historiadores juaristas, hablar del espejo y sus supuestos poderes premonitorios era dar credibilidad a supersticiones incompatibles con el espíritu positivista de la época. Existen versiones contradictorias sobre lo que realmente vio Maximiliano en el espejo aquella última madrugada. Algunos relatos sugieren que vio su cuerpo acribillado a balazos. Otros, que contempló la imagen de Benito Juárez en lugar de su propio reflejo. Los más poéticos afirman que vio el futuro de un México próspero sin intervención extranjera. Verdad sobre lo que ocurrió en aquellos últimos momentos, murió con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Sin embargo, los rumores sobre el espejo continuaron alimentando el mito durante décadas. La muerte de Maximiliano marcó el fin definitivo de los intentos europeos por establecer monarquías en América. El imperio se desvaneció como una imagen en un espejo empañado, pero el misterioso objeto, que supuestamente predijo su caída, continuaría su propio viaje a través de la historia, tocando las vidas de quienes se atrevieran a buscar su reflejo. Y lo más perturbador no fue que el espejo presagiara la muerte de un emperador, sino los eventos que seguirían cuando el objeto reapareciera décadas después, en circunstancias igualmente trágicas. El fusilamiento de Maximiliano tuvo repercusiones internacionales inmediatas. Las cortes europeas, incluso aquellas que habían abandonado al emperador a su suerte, expresaron indignación. El célebre pintor Edouard Manet inmortalizó el momento en su famosa obra La ejecución de Maximiliano, creando un testimonio artístico que perduraría más que cualquier condena diplomática. Para México, la victoria republicana significó la consolidación definitiva del proyecto nacional liderado por Juárez. La restauración de la República marcaría el inicio de una nueva era, aunque pronto daría paso al largo periodo conocido como el Porfiriato. El cuerpo de Maximiliano fue embalsamado y finalmente devuelto a Austria a bordo del navío Novara, el mismo que lo había traído a México, cerrando un círculo poético y trágico. Sin embargo, a diferencia de sus restos mortales, muchas de sus posesiones personales quedaron dispersas en México, incluyendo el enigmático espejo que supuestamente predijo su final. El coronel Miguel López, último testigo conocido del encuentro entre Maximiliano y su reflejo, vivió el resto de su vida marcado por acusaciones de traición. Murió en París en 1876, aparentemente en la miseria, aunque algunos rumores sugieren que tenía en su posesión objetos valiosos de procedencia imperial. Durante los años siguientes a la ejecución, la figura de Maximiliano experimentó una gradual transformación en el imaginario popular mexicano. De invasor extranjero, pasó a ser visto como una víctima trágica de las ambiciones napoleónicas y de las élites conservadoras mexicanas que lo habían engañado sobre el apoyo real a la monarquía. El espejo veneciano desapareció de los registros históricos oficiales por casi 3 décadas después de la muerte de Maximiliano. Su reaparición documentada ocurrió en 1895, cuando una mujer de la alta sociedad porfiriana, doña Mercedes Castellanos de Anchondo, esposa de un prominente minero y político, exhibió en su salón un espejo veneciano de extraordinaria belleza, anteriormente propiedad del malogrado emperador. Según el diario personal de doña Mercedes, el espejo había sido adquirido por su esposo en una discreta transacción con un antiguo oficial juarista que había guardado el objeto como recuerdo de guerra. La coincidencia inquietante es que apenas un año después de adquirir el espejo, el esposo de doña Mercedes murió en circunstancias sospechosas,
supuestamente envenenado por rivales políticos. Durante la turbulencia de la Revolución Mexicana, el espejo cambió de manos varias veces. Existe documentación que lo sitúa brevemente en posesión de Francisco I. Madero, quien supuestamente comentó a su esposa Sara que veía sombras extrañas al mirarse en él. Madero fue asesinado en 1913 durante la Decena Trágica. Posteriormente, hay referencias al espejo entre los objetos confiscados a Victoriano Huerta tras su caída. Un inventario militar fechado en 1914 menciona un antiguo espejo con marco de plata, anteriormente propiedad del archiduque austríaco. La última ubicación documentada del objeto, antes de su desaparición, nuevamente fue la hacienda de Chinameca, propiedad de Emiliano Zapata. Tras el asesinato del caudillo en 1919, el espejo desapareció del inventario de la hacienda. Durante décadas, el paradero del espejo fue desconocido, alimentando todo tipo de especulaciones. Algunos afirmaban que había sido enviado secretamente a Austria como gesto de reconciliación histórica. Otros sostenían que estaba oculto en alguna colección privada mexicana. Hoy, el espejo de Maximiliano representa mucho más que un valioso objeto de arte o una curiosa reliquia imperial. Se ha convertido en un poderoso símbolo de las consecuencias de la intervención extranjera y de la determinación mexicana por mantener su soberanía. Para los historiadores contemporáneos, el espejo encarna la dualidad de la experiencia imperial mexicana. Por un lado, el brillo seductor de la corte y sus refinamientos europeos. Por otro, la oscura realidad de un proyecto político impuesto y destinado al fracaso. En el imaginario popular mexicano, el espejo ha adquirido dimensiones casi míticas. Se ha convertido en metáfora recurrente en la literatura y el cine nacionales para hablar sobre el autoengaño de las élites que miran hacia el extranjero en busca de modelos e ignoran la realidad del país. Particularmente significativo es cómo el objeto se ha incorporado al lenguaje coloquial mexicano en expresiones como verse en el espejo de Maximiliano, utilizada para referirse a quienes no reconocen los peligros evidentes en su camino o se engañan sobre sus verdaderas circunstancias. En 1976, el historiador mexicano Eduardo del Río, Ríos, dedicó un capítulo de su obra Los supermachos del Tuns imperialismo al misterio del espejo de Maximiliano, popularizando la historia entre nuevas generaciones. El Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec mantiene una exhibición permanente sobre el Segundo Imperio, donde la historia del espejo es mencionada, aunque con un enfoque escéptico hacia sus supuestos poderes premonitorios. Junto a la exhibición, hay una reproducción del marco, pero no del espejo original. En 1997, la historiadora austríaca Konrad Ratz publicó una extensa investigación titulada Tras las huellas de un emperador, los objetos perdidos de Maximiliano, donde dedica un capítulo completo al espejo veneciano. Ratz concluye que, si bien el objeto existió indudablemente, muchas de las historias sobrenaturales asociadas a él fueron elaboraciones posteriores para dramatizar el trágico destino del emperador. La Fundación Cultural México-Austria ha ofrecido una recompensa simbólica por información sobre el paradero actual del espejo, considerándolo un importante vínculo histórico entre ambas naciones. En 2015, causó sensación mediática el anuncio de un coleccionista privado en Puebla que aseguraba poseer el auténtico espejo de Maximiliano. Sin embargo, los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia determinaron que, aunque antiguo, el espejo en cuestión era de factura mexicana del siglo XIX y no correspondía con las descripciones históricas del original veneciano. Hoy, mientras las vitrinas de los museos guardan los restos tangibles del sueño imperial mexicano, coronas sin reino, cetros sin poder, tronos vacíos, el espejo que supuestamente mostró a Maximiliano su inevitable destino permanece oculto, quizás destruido, quizás aguardando en algún ático polvoriento o colección privada. Pero su poder simbólico trasciende su existencia física. Como testigo silencioso de ambiciones y caídas,
este espejo continúa reflejando no ya rostros, sino las lecciones eternas sobre el poder, la soberanía y el destino inevitable de quienes ignoran las verdades que la historia les muestra, tan claramente como un espejo bien pulido. No era solo un objeto de cristal y plata, era un testigo, un confidente, un juez silencioso que no podía ser engañado con palabras o justificaciones. Si pudiéramos recuperar hoy el espejo de Maximiliano y mirarnos en él, ¿qué verdades nos mostraría sobre nosotros mismos, sobre nuestras naciones, sobre nuestras propias ambiciones? Quizás su verdadero poder no residía en ninguna cualidad sobrenatural, sino en su implacable honestidad, porque un espejo, a diferencia de los cortesanos, los aduladores y los conspiradores, no puede mentir, muestra lo que está frente a él, sin adornos ni excusas. ¿Y si los objetos conservan la energía de lo que han presenciado? ¿Y si las paredes, los muebles, los espejos antiguos guardan en su materia el eco de las palabras dichas ante ellos, de las decisiones tomadas, de los destinos sellados? Maximiliano de Habsburgo vino a México buscando gloria y encontró su tumba. Su espejo, que según la leyenda le mostró este destino, se desvaneció como su imperio. Pero la lección que ambos nos dejaron permanece tan clara como un reflejo en aguas tranquilas. El poder es efímero, pero la historia juzga eternamente. A veces, no necesitamos espejos mágicos para ver la verdad, solo necesitamos el valor para mirar directamente nuestra realidad, sin ilusiones. Porque al final, como descubrió Maximiliano en sus últimas horas, no hay espejo más honesto que la mirada de la historia. Si esta historia sobre el misterioso espejo de Maximiliano tocó algo en ti, compártela. No para aumentar visitas o suscriptores, sino para mantener viva la memoria de estos objetos que son testigos silenciosos de nuestra historia. Deja un comentario. ¿Qué objeto histórico crees que guarda secretos aún no revelados? ¿Qué reliquia perdida te gustaría que exploráramos en el próximo episodio? Y recuerda siempre que como el espejo veneciano, cada objeto antiguo que nos rodea tiene una historia que contar, si sabemos escucharla.